Gente Media, doy la bienvenida a Esteban Torres, viceministro de Gobierno. Viceministro, gracias por acompañarnos. Varias cosas. Empecemos por lo de la OEA, que digamos, era una resolución esperada. El criterio de los países también era esperado, pero a lo mejor muchos esperaban una resolución mucho más fuerte. Lo que hubo sí es una condena, pero también hay puntos a destacar en favor del Ecuador dentro de todo. Buen día. Buenos días, estimado Milton. Creo que es una buena resolución para el Ecuador, más allá de la condena, que era lógica. La posición especialmente de Brasil de que Glass regrese a la embajada no prosperó. Yo no sé, tal vez por eso no votó a favor de la resolución ni México ni Venezuela. Y hubo una abstención bastante patriótica, diría, de El Salvador, que reafirma la posición de que tampoco se pueden mal usar las sedes diplomáticas e inmiscuirse en los temas internos del Estado. Sin decir que estuvo bien lo que hizo el Ecuador en la embajada mexicana, todo lo contrario, estuvo mal, y aceptándolo, hay puntos importantes, el 4, el 5, el 6 de la resolución. Primero, llamar a respetar la integridad de la Convención de Asilo Diplomático, reafirmar que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deberán respetar leyes y reglamentos del Estado receptor y que no se deben inmiscuir en asuntos internos del Estado. Reafirmar que los locales de la misión diplomática no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión, tal como están enunciadas en la Convención de Viena. Es decir, puntos que resultan siendo favorables para el Ecuador. Favorables para el Ecuador, y además yo creo que en el debate nos hemos olvidado de dos temas importantes. Uno es el asilo y otro también es el salvoconducto. Las dos son decisiones patrióticas de cada uno de los estados. Y lo que se dio fue justamente porque hubo un riesgo inminente de fuga, incumpliendo justamente un salvoconducto que no había emitido el Ecuador. Pero más allá de eso, la voluntad del país es el restablecimiento de las relaciones. México es un país hermano y por eso esperamos que este impasse diplomático se supere lo antes posible y podamos retomar la normalidad. ¿Podría Ecuador disculparse con México por la intrusión en la embajada? Bueno, creo que disculpas estén en este momento en la mesa, lo ha dicho la canciller. Entonces, claramente. ¿cómo se acercan? ¿Cómo se daría un acercamiento para restablecer relaciones? Cancillería ha dado ya ayer la pauta de un establecimiento de una mesa de diálogo para resolver diferencias, y yo creo que esto, como hermanos latinoamericanos que somos, debería prosperar. Ahora, ¿qué información tenían ustedes sobre la fuga de Glass? Un riesgo de fuga inminente, real y claro, y por eso se tomó la decisión, que finalmente es un hecho consumado, pero que de alguna manera reafirma la lucha del presidente Noboa de no dejar ver la cara al país y no ceder en este tipo de cosas. Por eso, ante un riesgo real inminente, se tomó una decisión complicada que esperamos se resuelva los próximos. La ministra de Gobierno ha estado en una posición difícil. Ella se excusó de participar en todo lo que tenía que ver con la Embajada de México. Y ella también en la comisión ayer de Relaciones Internacionales en la Asamblea explicó claramente los pasos de cómo fue su relación con la delegación diplomática de México, los sucesivos pedidos para que esto se resuelva en derecho sin meterse en los asuntos internos del Estado. Así que lamentablemente pasó lo que pasó, pero como le digo, lo importante ahora es ver más allá, adelante, y esa es la voluntad del país. Ahora, solamente aclaro este tema, porque la ministra tiene doble nacionalidad. Ella nació en México y es ecuatoriana, entonces ella llegó a un punto donde ya no podía meterse más. No, sin duda alguna, ella lo dijo ayer en la comisión, en ciertos temas se excusa justamente para evitar que haya cualquier tipo de comentario, lo cual es profesional, lógico y patriótico de su parte. Pero como le digo, la voluntad es superar esto. Lo de ayer en la OEA creo que fue positivo para el Ecuador, más allá de la situación compleja. Y lo que nosotros sí también queremos es mandar un mensaje al mundo de que aquí se respeta la Constitución, la ley, y de que tampoco se pueden mal usar las misiones diplomáticas. Bueno, no se respetó tanto la Convención de Viena porque no se podía irrumpir a menos que la misión diplomática la autorice. Es decir, tiene dos partes, pero el tema es diplomático y el tema se resuelve. Y tampoco podía haber una fuga de una persona sin un salvoconducto legalmente emitido por el Estado. ¿Cuántos casos históricos hemos visto de otorgamiento de asilo, pero no salvoconductos? Lo propio pasó con Assange en el Reino Unido, ¿no? O de fuga, como pasó el año pasado. O de fuga también, como pasó el año pasado, así es. Bueno, esto, instancias internacionales y diplomáticas, el gobierno tiene un problema interno, o una oportunidad, o como se lo quiera ver. Digo porque vuelve la Asamblea y se van algunas personas, por ejemplo, del bloque correísta. Se van del correísmo y vienen ADN, van a ADN.
Desconozco, entiendo que es una situación compleja para muchos de ellos a la interna, especialmente por lo que está viviendo su organización política, pero nosotros somos respetuosos de lo que pasa en la Asamblea y estamos atentos justamente. Bueno, digo una oportunidad porque son votos menos de la oposición anunciada por el correísmo. A ver, yo creo que el gobierno está liderando una posición política de renovación nueva. Eso se siente en la política a nivel nacional y se siente también en la Asamblea. Y sí hay ciertas organizaciones donde la inconformidad se ha generado internamente, pero nosotros somos muy respetuosos. Hay una bancada de gobierno y hay un plan que continuar y seguir en estos meses, más allá de que las leyes importantes fueron ya aprobadas. Se vio el desempeño, creo yo, de la bancada de gobierno, especialmente de la jefa de bancada y del presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, sobresaliente en el manejo ayer de las comparecencias justamente de la ministra Sommerfeld, Valencia y del ministro Lofredo. Y creo que esa es la tónica que va a continuar en la Asamblea. A ver, pero hay una reorganización de fuerzas, tiene que haberla, porque lo que pasó con Jorge Glass para el correísmo es una declaratoria de guerra del presidente Noboa, una declaratoria de guerra tanto interna como internacional, como hemos visto. Pedir que sancionen al Ecuador por lo que pasó en la embajada, un abogado ecuatoriano, abogado de México. Bueno, y no solo eso, lamentablemente también expresiones de un expresidente ecuatoriano pidiendo sanciones a su propio país, bloqueos, cercos, lo cual para alguien que representó al país realmente no tiene lógica. Así que puede ser que haya un frente, pero hasta, como yo he dicho ayer, hasta en guerra hay diálogo. El gobierno seguirá haciendo su trabajo y todos aquellos que quieran tener un diálogo maduro, limpio y sano, tienen las puertas abiertas. Ahora, se acabó el acuerdo con el correísmo. Nunca existió un acuerdo, eso es importante decirlo. Lo que existía era la posibilidad de diálogo para temas puntuales. Y así como hubo discrepancias muy fuertes en el COIP, discrepancias en la ley de turismo, hubo coincidencias en otras leyes. La voluntad de nosotros frente a toda la Asamblea es continuar la tónica de apertura, eso sí, con nuestra posición clara, con lo que actuamos como gobierno, para que no hayan tampoco fisuras en ningún tipo de diálogo. Usted dice, hasta en guerra se dialoga. Así es. Sí, hay una declaratoria de guerra porque hay amenazas de juicio político. Es más, ya empiezan a caminar. Juicios políticos. Exactamente, ya empiezan a caminar. Cierto es que no es para ahora, porque tienen que respetar una cola, como se dice. Así es. Pero hay esto. Así es la dinámica legislativa y política. Esto es algo en donde el que se cansa pierde. Nosotros sabemos hacer política, lo hemos demostrado en la Asamblea, una nueva forma de hacer política y esperamos que haya esa apertura, como le digo, incluso en el peor choque, siempre puede existir un diálogo. Lo importante es que ni la Asamblea sea un obstáculo para el Ejecutivo, ni el Ejecutivo entre en una dinámica innecesaria de choque con la Asamblea, que a los ecuatorianos no les gusta, no les ayuda. Lo que ha pasado ayer, las imágenes, los gritos, esa desorganización, no le gusta al ciudadano. Por eso siempre, y eso lo decidimos ayer justo en la Asamblea, la posición iba a ser de serenidad, de tranquilidad, de escucha, y lamentablemente se tuvo que suspender justamente porque no hubo esa tranquilidad. ¿Van a regresar a ver a Construye? Con todo el mundo se mantienen diálogos siempre, ¿no? Por temas puntuales. Difíciles quizás tener acuerdos para todo lo que el gobierno quiere llevar adelante, pero en temas legislativos puntuales habrán y existen diálogos con Construye, con gente buena, con independientes, con el PSC, con absolutamente todos. ¿No les preocupa mucho lo que pasa en la Asamblea? ¿Ah? ¿No les preocupa mucho lo que pasa en la Asamblea? Hay una ventaja. Hay algunos miembros del gobierno que salimos de la Asamblea y conocemos exactamente cómo funciona. Sabemos su importancia, por supuesto, pero también la importancia de que el gobierno camine por su lado con lo que ha defendido y por lo que han votado los ecuatorianos. Así que no es que no nos importa muchísimo, pero sabemos manejarla. Bueno, viene la consulta, estamos a un poquito más de una semana de la consulta popular. Es una oportunidad y es una prueba de fuego para el gobierno. Así es. Tenemos voluntad de que vamos a ganar, pero no descansamos, no nos confiamos. Creemos que es importantísimo ese voto a favor de los ecuatorianos del 21 de abril por las 11 preguntas, aquellas de reforma constitucional y aquellas de reforma legal, justamente para continuar en esta recuperación de la patria, porque no es que estamos bien todavía, pero estamos ya encaminados hacia lo que creemos que debemos estar. ¿Qué encuestas tienen? ¿Qué les dicen las encuestas? Las encuestas, la que acabo de ver, la vamos a presentar ya mismo, habla de que el sí va ganando en todo. Dos preguntas con mayor problema, que son la de arbitraje y la de contratación de jugadoras. Fundamentales. Esas dos preguntas son fundamentales porque se encadenan justamente a la lógica del gobierno de promover
más empleo nuevo y empleo juvenil, especialmente para aquellos que estudiando no encuentran una carrera, mientras estudian no encuentran qué hacer o simplemente no logran entrar a la universidad y necesitan ingresar al mercado laboral. Y el tema del arbitraje, fundamental. Una novelería haberlo quitado en la Constitución del 2008. El arbitraje internacional es apertura, es diálogo, posibilidad de que vengan inversiones al Ecuador. Así que esas dos que quizás tienen un poco más de discusión ideológica, esperamos también que tengan un triunfo el 21 de abril. ¿Por qué tienen tan bajo apoyo o menor apoyo, digámoslo así, para ser más justos, comparadas con el resto? Bueno, porque el resto son tan fundamentales. Porque son preguntas que, digamos, no están encadenadas al tema de seguridad como el resto de preguntas y porque tienen una discusión ideológica. Porque son polémicas, además. Porque son polémicas. Bueno, hay más discusión. Por ejemplo, claro, hay sectores de izquierda lógica que lógicamente se han opuesto toda la vida al trabajo por horas. Entonces, sí, eso genera un poco más de discrepancia. Pero, como le digo, yo creo que va a haber un voto favorable. En eso estamos trabajando. Y esperamos que esa confianza del pueblo ecuatoriano al gobierno, a lo que se ha propuesto, se vea en las urnas. ¿Hay un antes y un después del gobierno con la crisis con México? Sin duda, sin duda. Yo creo que eso es un hecho político. ¿Para bien o para mal? Yo creo que para bien. El presidente está con cerca del 67% de popularidad, de credibilidad. Así es, que es un número lógico muy alto para lo que se ve. Pero no es el mismo que tenía antes. No, porque habían picos también que se van estabilizando. Pero la imagen es altamente positiva, hay confianza en el gobierno y lo importante es que hemos tenido la responsabilidad de proponer esta consulta popular en un buen momento político del gobierno. Vea lo que pasó con el gobierno anterior, propusieron una consulta que no se podía perder en un pésimo momento político y la perdieron. Así que esperamos que eso no suceda, por supuesto. Si Glass fugaba de la embajada, ¿perdiera la consulta? Creo que hubiera influido no solo en la consulta, negativamente en el gobierno, en su imagen y en su capacidad de luchar por lo que está luchando. Hubiera sido un golpe terrible y por eso tampoco lo permitimos. Muchas gracias. Gracias.